En este vídeo vamos a hablar de cómo nosotros podemos crear una base de datos, en este caso con Microsoft Access. Vamos a verlo. Para nosotros poder crear una base de datos, en este caso, lo primero que tenemos que tener presente es que la primera vez que entramos en la herramienta, Access nos da la oportunidad de crear la base de datos o bien utilizando una plantilla que ya cuenta con una estructura de una base de datos previamente diseñada con tablas, informes, formularios, y después nosotros esa estructura la podríamos modificar según los datos que necesite nuestra organización, o bien podemos crear una base de datos desde cero, en este caso en una base de datos del escritorio en blanco. Esa es la que nosotros vamos a utilizar para la formación. Si le damos clic en la opción de base de datos de escritorio en blanco, la herramienta nos hace dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con qué nombre le vamos a asignar a la base de datos, que de manera predeterminada ella ya nos coloca un nombre, en este caso database 8, pero normalmente es database 1, el primero de todos. Lo segundo que ella también nos da la oportunidad de nosotros definir es la ubicación de nuestra base de datos, dónde se va a almacenar. Evidentemente la herramienta tiene ya una ubicación predefinida o de manera predeterminada, pero que nosotros podemos cambiar haciendo uso de este botón que es la carpeta, para que al final podemos impulsar el botón de crear y se genere el contenedor o la base de datos, que es donde vamos a empezar a almacenar nuestras tablas. Dicho esto, vamos a proceder a cambiar la ubicación de nuestra base de datos. Para ello pulsamos este botón, el cual nos enviará al explorador de Windows, dándonos la oportunidad de nosotros seleccionar dónde queremos que se almacene la base de datos. En este caso, aprovechamos y le damos el nombre de esa base de datos, o bien simplemente, si por el contrario le dimos la ubicación y se nos olvidó poner el nombre, desde aquí también podemos automáticamente colocarle el nombre a nuestra base de datos. Fíjense que este es el nombre que le he dado a mi base de datos. Evidentemente, cada uno de nosotros puede definir el nombre que más sea de utilidad dependiendo del uso que va a tener esa base de datos. Si se fijan, al lado del nombre contamos con una extensión. La extensión, si se recuerdan, normalmente nos las da la aplicación que utilizamos para generar la base de datos. En este caso tenemos una extensión de ese archivo que estamos generando, que es ACCDB, porque es la extensión que normalmente asigna el Access para identificar las bases de datos. Entonces, ya tenemos un nombre, le hemos dado ya la ubicación de dónde se va a almacenar nuestra base de datos mediante el uso de esta carpeta, que es la que nos lleva al explorador de Windows, y ya el siguiente paso sería darle crear. Hasta ahora hemos creado el nombre del contenedor de nuestra base de datos como primera parte de esa estructura que estuvimos hablando en nuestro primer vídeo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a diseñar una tabla. Si se fijan, la herramienta nos da la oportunidad de nosotros poder generar una tabla automáticamente desde el comienzo. Ya estando aquí, entonces podemos comenzar a crear ese primer componente que forma parte de la estructura principal. Si tenemos una versión como el 2016, aquí él nos da ya la posibilidad de darle a clic aquí y poder definir cómo va a ser el comportamiento del campo
que es uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que crear en esa tabla, y le voy a decir que el comportamiento de mi primer campo va a ser de texto corto. Luego me indica que yo le dé el nombre a ese primer campo. En mi caso, le voy a decir que aquí yo voy a almacenar el nombre del cliente. Así sucesivamente, puedo seguir incorporando los siguientes campos que van a representar los datos que voy a almacenar en mi tabla. El siguiente campo va a ser el apellido. De igual manera le di un comportamiento en el tipo de dato como texto. Imagínense que yo quiero crear otro campo que sea diferente, y aquí voy a almacenar si mi cliente tiene diferentes sedes o tiene una sola sede, por ejemplo. Entonces para eso puedo escoger un tipo de dato que sea sí, no. Si yo le digo sí, no, él lo que va a hacer es que posteriormente me va a dar la posibilidad de yo marcar con una casilla indicando que si la respuesta es sí, la marcaría, y si la respuesta es no, simplemente no marcaría la casilla. Entonces, si por ejemplo yo quiero que el siguiente campo me guarde la información de si mi cliente tiene una sola sede o no, yo le podría dar aquí, si no, y aquí en campo le tendría que decir sede, y coloco sí barra no. Simplemente le doy unas siglas que me ayuden a mí a identificar qué tipo de campo es lo que yo voy a almacenar aquí. El siguiente tipo de campo que voy a crear es la dirección de mi cliente. Le digo que sea de texto corto y aquí le digo como nombre dirección. Si se fijan, ya he creado prácticamente una serie de campos que posteriormente me van a servir para yo poder identificar qué datos tengo guardados en esta tabla. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es que la herramienta nos da la oportunidad de crear una tabla, pero ella, cuando nos permite crear una tabla, nos permite crear la tabla con dos vistas diferentes. Una de las vistas, en este caso, es la vista de hoja de datos, que es la vista que tenemos actualmente representada. La otra vista, en la cual también puedo crear la estructura de una tabla, es la vista de diseño. Esta que está aquí es la vista de hoja de datos, y esta que está aquí, que todavía no he entrado en ella, va a ser la vista de diseño. En la vista de diseño, como su nombre lo indica, me va a permitir dar más estructura en el diseño de la información que van a aceptar cada uno de esos campos. En la vista de hoja de datos me va a permitir asignar un nombre a mis campos y un tipo de dato a esos campos, pero de alguna manera no me va a permitir incorporar otro tipo de propiedad diferente que en el caso de vista diseño sí me lo permite con respecto al comportamiento de los campos. Entonces, si yo quisiera crear la tabla en la vista de diseño, simplemente tendría que pulsar o bien desde este botón para pasarme a la vista diseño, o bien desde la parte inferior en este botón para pasarme a la vista de diseño. Tenemos varias maneras de pasarnos de una vista o de otra. Si le doy clic aquí, como ya yo comencé a crear mi tabla, la herramienta me da la oportunidad de yo darle un nombre a esa tabla. En este caso, le voy a dejar tabla 1. Le digo aceptar y ella automáticamente me ubica en la vista de diseño. Fíjense que en esta vista los campos están en forma de fila, y aquí es donde yo le definiría el comportamiento o el tipo de dato que representa a mi campo. Imagínense que yo quiero incorporar un campo nuevo, que es el teléfono,
y el tipo de datos que yo voy a asignarle al teléfono, no le voy a colocar que sea de texto corto, sino que imagínense que quiero que sea numérico, porque solo va a aceptar números. Dentro de los datos de mi teléfono no voy a colocar ni un guión, ni una barra, ni nada. En este caso podría asignarle como tipo de datos números. Aunque realmente el dato más idóneo para un teléfono, si le voy a colocar un código de área y que el código de área me lo separe con un paréntesis, debería ser texto corto. Eso ya lo veremos más adelante cuando empecemos a trabajar con los tipos de datos. Hasta el momento hemos incorporado un tipo de dato de texto, un tipo de dato de tipo si no, donde nos mostrará una casilla, o un tipo de datos que ya automáticamente la herramienta asigna a un primer campo que le llama autonumeración, que básicamente es un tipo de datos que es autonumérico. Si se fijan, en esta misma vista nosotros tenemos la opción de colocar una descripción, la cual es opcional para cada uno de los campos. Yo aquí podría colocarle que este es el nombre del cliente. Aquí le podría colocar que aquí se va a almacenar el apellido del cliente. Que aunque esta sección es opcional, siempre es conveniente nosotros colocar esa descripción porque en ocasiones las tablas pueden ser también manipuladas por otros desarrolladores. Y en este caso nosotros estamos actuando como creadores o desarrolladores de una base de datos. También en esta vista diseño tenemos la oportunidad de asignarle a la base de datos propiedades más específicas de su comportamiento. Si se fijan, tenemos una sección que dice propiedades de los campos. Y aquí podemos, dependiendo del tipo de datos que estemos modificando, asignarle un título, si va a tener una regla de validación, si va a ser un campo de tipo indexado. Van a ser unas propiedades que nosotros vamos a poder asignarle al comportamiento de nuestro dato, específicamente asociado al campo, para garantizar que la incorporación de los datos sea la que nosotros esperamos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que de alguna manera valorar es que en la vista de diseño solo puedo crear campos y definir los tipos de datos, así como sus propiedades. En esta vista no puedo crear registros. Por el contrario, la vista de hoja de datos sí me permite. Voy a pasarme a la vista de hoja de datos. Para eso la herramienta me dice que tengo que guardar los datos ahora. Le voy a decir que sí. Y por el contrario, en esta vista, que es la vista de hoja de datos, sí me permite incorporar los registros que son parte importante en la estructura de mi tabla, porque hasta ahora le he creado solamente los encabezados, que vienen siendo nuestros campos. Entonces, es en la vista de hoja de datos donde nosotros podemos empezar a incorporar cada uno de los registros que van a llenar la información de nuestra tabla. Entonces, en el nombre le podría yo colocar los datos de mis clientes. Si tiene una sola sede, le marcaría que sí, o si tiene varias sedes, le marcaría que sí. Si tiene una sola sede, no lo marcaría. Entonces, imagínense que este cliente tiene varias sedes, le digo que sí. En la dirección, entonces le colocaría yo la dirección de donde está este cliente. En el teléfono le colocaría los datos del teléfono de mi cliente y así sucesivamente. Fíjense que a medida que yo voy incorporando los datos en mi registro, aparece un puntero indicándome que está en modo edición. Si quiero pasar al segundo registro, simplemente me desplazaría con el puntero del ratón al segundo registro
Y la herramienta me da la oportunidad de ir completando sucesivamente cada uno de los datos. Como yo no he colocado que los datos sean obligatorios, fíjense que puedo dejar datos en blanco. Si yo en las propiedades hubiera definido que estos datos sean obligatorios, la herramienta no me dejaría pasar al siguiente registro. En mi caso, como no lo he colocado como obligatorio, puedo pasar al siguiente registro. Y así sucesivamente. Cada vez que yo incorpore cada dato, la herramienta me dará la oportunidad de yo pasar a el siguiente registro. Y así voy completando cada uno de los registros. Si ya terminé de trabajar con esta tabla y quiero crear otra tabla, simplemente puedo cerrarla. También tengo la posibilidad de guardarla, lo cual puedo hacer ubicándome con el puntero del ratón en la parte superior de la tabla, dándole a la opción de guardar y luego dándole a la opción de cerrar. Cada uno de los elementos que nosotros de alguna manera empecemos a diseñar en nuestra base de datos van a irse viendo en esta sección. Si quiero crear una nueva tabla, simplemente me tendría que desplazar a la parte superior donde dice crear. Desde aquí, la herramienta me da la oportunidad de yo poder, en esta ficha, poder crear tantos objetos como quiera. Estando en la ficha de crear, la herramienta me va a permitir no solamente crear una tabla, sino que desde aquí voy a poder crear posteriormente consultas, formularios, informes, macros. Desde aquí, como verán, en esta ficha voy a poder crear diferentes tipos de elementos, objetos, que posteriormente me va a permitir trabajar mi base de datos. Entonces, si queremos crear la tabla, simplemente le damos a tabla y la herramienta nos vuelve a dar la alternativa de poder crear campos, definirles un tipo de datos, similar a como creamos la tabla número 1. En este caso, imagínense que en esta tabla yo voy a guardar los datos de los títulos de los libros que guardo en mi biblioteca. Entonces aquí le podría colocar nombre, por ejemplo, lo voy a abreviar, del autor del libro. Si aquí es un tipo de datos de texto también y quiero almacenar, por ejemplo, la categoría de mi libro, pues simplemente lo escribo. Y si yo quiero almacenar, por ejemplo, cuántos tomos tiene mi libro, pues yo simplemente lo selecciono. Fíjense que en el caso de si quiero cambiar el tipo de datos que le he asignado a mi campo, porque le dije que fuera de tipo texto y ahora quiero que sea un tipo de campo, si no, o sí, que me indique si tiene un tomo o 2 tomos, yo podría, en este caso, si yo le digo si no, me lo asignaría al campo siguiente. Para eso, lo conveniente es irnos a la vista de diseño y desde la vista de diseño voy a guardar esta tabla, ¿vale? Y le voy a colocar que en esta tabla voy a guardar todo lo que es concerniente a los libros de la librería. Tendría que irme al campo desde la vista de diseño y hacer el cambio de la asignación del tipo de datos que le había dado anteriormente desde la otra vista. Por eso es que desde esta vista, desde la vista de diseño, es la manera más fácil de nosotros poder definir cómo sería el tipo de datos que vamos a asignar a nuestro campo. Si en nuestro campo queremos eliminar un campo, por ejemplo, con simplemente nosotros seleccionar el campo y darle el botón derecho y seleccionar eliminar,
automáticamente la herramienta nos eliminará el campo. Fíjense que en este caso tenemos, voy a darle guardar, voy a darle cerrar, tenemos una tabla que le hemos dado un nombre y una tabla que no le habíamos asignado un nombre correcto. En este caso, esta era la tabla, le voy a dar doble clic para que vean cuál es la de los datos del cliente. Entonces, si le quiero asignar un nombre, tengo que tenerla cerrada y desde esta sección, dándole al botón derecho del ratón, puedo asignarle un nombre o cambiarle el nombre. En este caso, le voy a llamar clientes. Con esto hemos visto cómo nosotros podemos crear campos, una base de datos y una tabla. En el siguiente vídeo veremos con mayor detalle otro tipo de alternativas que tenemos en el proceso de creación de una base de datos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.